Portugal ha hablado. Las elecciones legislativas del 2025 han dejado un panorama político fragmentado y una pregunta en el aire. ¿Qué significa esto para los migrantes que ya están aquí y los que sueñan con venir? Ok, antes de entrar en quién ganó y qué va a pasar, hay algo que tienes que entender sí o sí. Lo que se votó este 18 de mayo no fue un presidente ni un alcalde. Fueron las elecciones legislativas y eso quiere decir que se eligió al grupo de personas que va a hacer las leyes en Portugal los próximos 4 años. En total son 230 diputados que se sientan en la Asamblea de la República, que es como el Congreso en muchos países latinos. Ajá, ¿y por qué es tan importante esto especialmente para nosotros los migrantes? Porque esos diputados son los que van a decidir si cambian o no cambian las reglas para tú regularizarte en este país, si eliminan o mantienen la manifestación de interés y también si facilitan o te complican el acceso a la salud, a la educación o al trabajo. Y también si vas a poder traer tu familia o si van a endurecer el reagrupamiento familiar. Y hasta si te pueden deportar más rápido por estar sin papeles en Portugal. Entonces, sí, esto nos toca directo, no es política de lejos, es tu vida aquí y tu futuro. ¿Y por qué hubo elecciones ahora si ya había un gobierno? Porque el año pasado el entonces primer ministro renunció por un escándalo de corrupción que salpicó a su entorno literalmente. Aunque él no fue formalmente acusado, todo eso provocó la caída del gobierno y se convocaron estas elecciones anticipadas. O sea, fue una crisis política que dejó al país medio en el aire. Y estas elecciones era para reordenar todo eso. Y mira lo curioso que muchos portugueses están frustrados por la crisis de vivienda, los bajos sueldos, la lentitud del sistema, la inseguridad. Y adivina qué pasa cuando hay frustración. Se castiga al partido que gobernaba y se da paso a los extremos. Y eso es justo lo que está pasando aquí. Ok, vamos al grano. ¿Quién ganó las elecciones del 18 de mayo en Portugal? La respuesta corta, ganó la derecha, pero no fue una victoria total. La larga respuesta es que el país quedó dividido. ¿Qué significa esto? Que nadie ganó con mayoría absoluta. En Portugal, para gobernar con tranquilidad, un partido o coalición necesita 116 diputados. O sea, ninguno llegó a ese número. Entonces, lo que tenemos ahora es un parlamento fragmentado, con 3 bloques grandes y bastantes enfrentados. La derecha moderada, AD, la izquierda tradicional, PS, y la extrema derecha, de Chega. Y aquí es donde la cosa se pone un poco complicada. Luis Montenegro, que es el líder de la derecha, dijo claramente que no va a hacer alianza con Chega, pero tampoco tiene los votos para gobernar solo. Entonces, ¿qué pasa? Que vamos directo a un gobierno en minoría, es decir, un gobierno que necesita negociar cada ley, cada medida, cada presupuesto con otros partidos. ¿Y sabes lo que eso significa? Que hay alto riesgo de bloqueos, inestabilidad política y nuevas elecciones anticipadas si no se entienden. Y mientras ellos discuten en Lisboa, ¿quiénes terminan pagando los platos rotos? Nosotros, los migrantes. Porque cuando hay inestabilidad, todo se retrasa. Las regularizaciones, los permisos, los apoyos sociales y hasta los cambios que podrían mejorar el AIMA o el IMT. Por eso te digo, aunque no votes, aquí las elecciones te afectan. Entonces, ¿qué significa este resultado para Portugal? Como país, obviamente. ¿Y por qué deberíamos estar atentos, especialmente los migrantes? Mira esto. El parlamento quedó fragmentado. La Alianza Democrática, la derecha moderada, fue el partido más votado. Sí, pero no tiene la mayoría de votos. Y la gran sorpresa fue Chega, que se convirtió en la tercera fuerza política con 50 diputados. ¿Cuál es el problema con eso? Bueno, es que ningún partido se puede gobernar solo. Y Luis Montenegro, el nuevo primer ministro, ya dejó claro que no va a hacer acuerdos con Chega. Entonces, cada decisión que intente tomar, cada ley que quiera aprobar, va a necesitar votos de partidos que piensan muy distinto a él. Eso se traduce en inestabilidad política, se viene un gobierno frágil que puede tener dificultades para gobernar. ¿Y sabes qué pasa cuando el gobierno está débil? Las reformas se frenan, los servicios se estancan, los trámites se atrasan y a veces terminan en elecciones anticipadas otra vez. O sea, el país puede entrar en una especie de modo pausa. ¿Y cómo nos afecta a nosotros los migrantes? Porque si tú estás esperando una ley que te beneficie o un cambio que te regularice en este país, una reforma en el AIMA o el IMT,
todo eso se puede retrasar meses, incluso años, si no hay acuerdos políticos. Y si Chega sigue creciendo y presionando, aunque no esté en el poder, puede empujar a los demás a endurecer posiciones sobre la migración. Y ahí es donde tenemos que estar bien atentos. Portugal entró en una nueva fase, más polarización, más tensión política y más presión sobre temas sensibles como migración, vivienda, empleo y derechos sociales. Es decir, se vienen tiempos de incertidumbre en este país. Y ahora, lo que muchos de ustedes más me están preguntando en los comentarios, ¿con este resultado va a cambiar algo para los migrantes? Bueno, vamos a hablar claro. Primero que nada, todavía no hay nuevas leyes. No es que de un día para otro todo cambie, pero lo que sí cambia es el enfoque del nuevo gobierno y eso afecta a mediano y largo plazo. Ahora, por otro lado, la Alianza Democrática ha dicho que quiere revisar el proceso de la manifestación de interés, porque según ellos, está incentivando a muchas personas a venir sin empleo formal ni medios. No han dicho que la eliminarán, pero sí lo podrían endurecer un poco más requisitos, más tiempo o exigir contratos desde el inicio, que es algo que lógicamente ya lo estamos viviendo, que están solicitando que las personas vengan con visa de búsqueda de trabajo o con contrato de trabajo, así que es un poco tarde para eso. Chega sigue presionando, aunque Chega no está en el gobierno, su fuerza aumentó mucho. Tienen 50 diputados y van a presionar para endurecer los controles migratorios, acelerar deportaciones para quienes están en situación irregular y limitar accesos a ayudas sociales a personas sin nacionalidad portuguesa. Y aunque la Alianza Democrática no los apoye públicamente, ¿no?, esa presión política puede influir. El tercero sería el mercado laboral. Portugal sigue necesitando una mano de obra, especialmente en sectores como restauración, construcción, reparto y limpieza. Así que el nuevo gobierno podría facilitar ciertos visados específicos, como la visa de búsqueda de trabajo o la de contrato de trabajo. Y esto no creo que cambie de un día para otro, simplemente puede ser que sea mucho mejor o más fácil para solicitar las visas. Pero también el gobierno es un poco contradictorio. Intentan limitar el acceso libre para quienes vienen sin oferta concreta de empleo. Eso quiere decir que tienes que tener como un comprobativo o una promesa de trabajo antes de venir a Portugal. Eso quiere decir que podría venirse una migración más selectiva. ¿Y eso es malo? No, no necesariamente. Pero si es un cambio de juego. Si estás pensando en venir, ya no basta con llegar y hacer la manifestación de interés porque fue eliminada el año pasado. Ahora, más que nunca, necesitas un plan, un respaldo y alguien que te oriente bien desde el principio. Entonces, ¿y ahora qué? ¿Qué viene después de estas elecciones? ¿Qué podemos esperar los próximos días o semanas y meses? Bueno, lo primero es que pase la toma de posesión del nuevo gobierno, que sigue siendo el mismo. El presidente de la República ya le dio luz verde a Luis Montenegro para formar gobierno. En las próximas semanas, él presentará oficialmente su equipo, ministros, secretarios de Estado y sobre todo su programa de gobierno. Ese programa tiene que ser votado en el Parlamento y como ya dijimos, AD no tiene la mayoría. Así que cualquier cosa que proponga va a necesitar de negociar. Y eso puede generar algunos bloqueos, retrasos, incluso crisis políticas internas. ¿Y cuáles son los posibles escenarios? Bueno, primero, que Montenegro logre acuerdos puntuales con otros partidos como Iniciativa Liberal o incluso con el PS, para así lograr ciertas medidas. Segundo, que el Parlamento bloquee muchas de sus propuestas y tenga que recular constantemente. Tercero, que se genere tanto conflicto interno que se provoquen nuevas elecciones anticipadas en 1 o 2 años. Todo eso va a depender de cómo se muevan las fichas. Y mientras tanto, ¿qué pasa con nosotros los migrantes? Pues toca estar atentos porque las leyes migratorias pueden estar en debate. Eso quiere decir que sin una visa va a ser imposible regularizarte en Portugal. También está sobre la mesa lo que es la digitalización del AIMA, cambios en el IMT y nuevas reglas para los visados. En pocas palabras, Portugal no se va a transformar de un día para otro, pero sí está entrando en una nueva etapa donde el discurso migratorio está en el centro del debate y eso puede significar avances o retrasos. Todo va a depender aquí de la presión social, los acuerdos políticos y el rol de cada partido como Chega. Así que si estás en Portugal o si estás pensando en venir, este es el momento de informarte, prepararte y no tomar decisiones a ciegas. Y ahora, la pregunta del millón. ¿Con este nuevo gobierno van a mejorar las cosas en Portugal o vamos a seguir en lo mismo? Porque vamos a hablar claro, Portugal viene arrastrando problemas fuertes.
Faltan médicos y enfermeros en el sistema de salud. Hay crisis brutal de vivienda. El costo de vida subió mucho este año, pero los sueldos no suben al mismo ritmo. Y los servicios públicos, bueno, están colapsados. El nuevo gobierno prometió resolver todo eso, pero la pregunta es, ¿tienen con qué? ¿Van a poder cumplir con un parlamento dividido? ¿Con la presión de Chega por un lado y PS por otro lado? Bueno, no se sabe si de verdad van a poder mejorar el AIMA y acelerar los trámites de migración. Y aún con todo esto, tratar de regular el acceso a la vivienda. Porque prometer es muy fácil. Lo difícil es gestionar con eficiencia, dinero y consenso político. Y ahí es donde muchos gobiernos terminan fallando. Mucha gente llegó a Portugal y migró. Vino buscando una estabilidad y ahora ve que hay una incertidumbre política, tensión social y poca respuesta real. Pero también hay algo importante, Portugal todavía es uno de los países europeos más abiertos a la migración y hay oportunidades, sí, pero también hay desafíos que van a requerir paciencia, estrategia y comunidad. ¿Funcionará este país? Todo va a depender de la capacidad de gobernar con responsabilidad, la presión que hagamos como sociedad civil y de si el gobierno entiende que los migrantes no son una amenaza, sino una fuerza que mueve esta economía en este país. Así que atentos porque Portugal no se cae, pero tampoco está en su mejor momento. Este nuevo capítulo apenas comienza y como migrantes tenemos que estar más informados y unidos que nunca, obviamente. Si llegaste hasta aquí, es porque este tema te importa, porque como yo, tú también estás viviendo este momento de certidumbre en Portugal o estás afuera pensando si este país sigue siendo una opción real para empezar de nuevo. Y sí, las elecciones ya pasaron, el panorama cambió, pero el camino no se acaba aquí. Al contrario, ahora es cuando empieza lo más importante. Por eso, si estás en Portugal, cuida tus documentos, mantente informado y no te dejes llevar por rumores. Si estás por venir, bueno, hazlo con estrategia, con respaldo y con los ojos bien abiertos. Aquí no se trata solo de política, se trata de vidas reales, como la tuya, como la mía, de familias que dejaron todo por un futuro mejor, de gente que trabaja duro todos los días por salir adelante. Si este video te ayudó a entender lo que está pasando y valoras tener información clara y sin adornos, te invito a suscribirte a este canal. Aquí vas a encontrar contenido pensado para ti, que estás viviendo esta experiencia migrante en Portugal. Y yo voy a seguir aquí contándote lo que nadie te cuenta, porque no solo somos migrantes, somos parte de este país. Nos vemos en el próximo video.